¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle clic a este video. Yo soy Eddie. Yo soy Carlos. Esto es Adictos al Lúpulo. Y el día de hoy tenemos una cerveza que nada más con el nombre va a causar opiniones divididas. Algunos van a pensar que es una delicia y otros les va a parecer que definitivamente es una aberración. Pero bueno, de la famosa cervecería del Castor Belching Beaver, hoy presentamos Imperial Horchata Spiced Stout. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Amigos, les recordamos que esta reseña de esta maravillosa cerveza es solo nuestra opinión. Los invitamos a dejar sus comentarios en la caja. Imperial Horchata Stout. Cervecería Belching Beaver, Oceanside, California, Estados Unidos. Estilo Imperial Milk Stout. Alcohol por volumen 9%. IBUs 40. Temperatura de servicio entre 12 a 14 grados. Cristalería: copa snifter, copa tulipa, vaso stout. Maridaje: postres. Rating en aplicaciones: Rate Beer 3.75 de 5, Untappd 3.85 de 5. Pues bueno, Belching Beaver es una cervecería artesanal que comenzó en el 2012 en San Diego, California, por Troy Smith, que en su momento era el maestro cervecero de Coronado Brewery, Thomas Vogel y Dave Mobley. Ellos iniciaron con una Milk Stout que con el tiempo se convirtió en su cerveza más emblemática, que es la famosa Peanut Butter Milk Stout, que si no la han probado se las recomiendo mucho, es una cerveza muy buena. Muy rica. Sí. En general, Belching Beaver es una cervecería que... Sí, todas las cervezas que que hemos probado son muy buenas. Ninguna te deja nada que desear. Así es, y bueno, algo bastante rescatable, admirable de ellos, diría, es que ellos se mantienen en un perfil bajo, no aceptan inversionistas externos para mantener pues la esencia de la cervecería, ¿no? Sí, y de la sus cerveza políticas. en sí. Exactamente, eso es bastante admirable, ¿no? Ojalá todas las cervezas mantuvieran ese nivel que tienen, ¿no? Tu capaz. Muy bien. Pues bueno, sí, aparte de eso también fueron listadas en 2018 como una de las 100 cervecerías con mayores ventas en Estados Unidos, obviamente artesanales. Pero en general son una cervecería que la verdad está bastante bien colocada, ¿no? Bien colocada y cotizada, porque son complicadas de conseguir aquí en México. Sí, a como llegan se acaban muy rápido. Amigos, esta cerveza es un estilo Imperial Milk Stout. Está hecha como su nombre lo dice, bueno, ese milk para es lactosa, y está hecho con maltas de arroz, haciendo alusión al nombre de lo que es de la horchata, ¿no? Y algunas tiene vainilla y tiene canela. Ah, exactamente. Exacto. Y no sé si tiene algún añadido, pues dice que es especiada, ¿no? Sí, es especial. Tener algún... Sí, exactamente. Bueno, Milk Stout, sí, pues es porque como dices tiene lactosa. Es básicamente es un disacárido formado por dos moléculas, ¿no? Y esto se utiliza en la cervecería como, pues eso, básicamente un azúcar que se pone prácticamente al final del proceso para añadir cuerpo. En la antigüedad, antes, hace unos años. La historia del estilo, ¿no? Exactamente, de hecho se creía que era incluso bueno para que las madres que estaban lactando tomaran esta cerveza y así produjeran más leche, ¿no? Pero bueno, eso es totalmente erróneo. También se les daba... sí, en su momento. También algunos comentan que se les daba, por ejemplo, a los trabajadores, cuando estaban en su jornada, a mediodía se tomaban unas cervezas, unas stout, ¿no? Los porter ahí en el inicio, en los orígenes del estilo, y que eso los aletargaba, ¿no? Les daba sus flojeras después de sus cervezonas y entonces se les añadió lactosa para que supuestamente tuviera un valor nutricional a la cerveza. Y pues ya se pusieran a trabajar con todo, ¿no? Otro punto importante de esta cerveza es que es una Imperial. Actualmente el tema de Imperial se le denomina a que se utiliza ya sea el doble de lúpulo, el doble de malta o el doble de levadura, y se puede, dependiendo de la receta, pues ahí le van jugando los maestros cerveceros, ¿no? Pero pues en definición eso es lo que tenemos o entendemos como Imperial. Anteriormente, pues lo que me comentabas hace rato, ¿no?
Sí, originalmente la Imperial Stout surgió cuando pues, se buscaba mandar esta cerveza a los zares rusos y pues bueno, se buscó añadir bastante más alcohol para que con las altas temperaturas no se congelara la cerveza y bueno, fue así como se le agregó mayor malta para tener mayor contenido alcohólico y mayor lúpulo para la conservación de la cerveza. Entonces vaya, ese es el origen de Imperial. Hoy en día, como dices, se utiliza para muchas cosas, para una cerveza que tiene una IPA que tiene más lúpulo del normal, ya se considera una doble IPA o una Imperial IPA o así, ¿no? Un Imperial, en este caso es la peculiaridad, ¿no? Que es una Imperial Stout, pero no es una Imperial Stout tradicional, una Russian Imperial Stout. Sí, porque en el caso de las Imperial, el estandarte es la Russian Imperial Stout, ¿no? Sí, exactamente. Que, o sea, de ahí surgió el estilo y ya de ahí bajó hacia los demás estilos de utilizar Imperial IPA, Imperial Stout, Imperial... Sí, entonces, exactamente, entonces esta no es una Russian Imperial Stout tradicional, sino es una Milk Stout, es una Stout dulce, también se le conoce como Sweet o Stout dulce, Sweet Milk Stout, simplemente tiene mayor contenido de alcohol y por eso se considera que es una Imperial Milk Stout. Y pues bueno, la temperatura para servirla. 12 grados, 12 grados. Es aproximado, ¿no? Aproximado. 12, 14... Pues algo lo tibia, recomendable, ¿no? Es de 12 a 14 grados y si es adecuado dejarla a temperar porque te resaltan más las notas, ¿no? Sí, exactamente, eso ya tiene algunos minutos que la sacamos del refrigerador, está sudando, está bastante ya en el momento exacto, ¿no? Exacto. Y la cristalería. La cristalería, en este caso estamos usando tulipas, de diferente marca. Podemos usar una tulipa, podemos usar un Nonic o una pinta inglesa o una Snifter. Sí, una copa también Snifter o hasta una de vino, ¿no? O un vaso Stout si lo tienen. Pero bueno, entonces vamos a lo bueno. Pues bueno, vamos a proceder a darle. Dale. Te cedo el honor. Gracias. Pues estas copas tulipas son más para cervezas belgas, bueno, suelen utilizarse para cervezas belgas. Esta de hecho es una de Pirate, una muy buena Golden Strong Ale, y tú tienes la de Stroh Hendrix, ¿no? Sí. De la famosa cervecería de la Media Luna. Pero bueno, como no tenemos vaso Stout, vamos a darle en esto. Huele bastante, sí, tiene un olor muy potente a chocolate, a notas tostadas. Y alcohol, bueno, yo sentí alcohol. Ahorita. Bueno, yo así de golpe. Pero bueno, vamos a ver primero visualmente, ¿no? La colorimetría. No se observa nada de luz, nada de luz. Oscura completamente, como sus almas. Como nuestro destino este año. Como el 2020, ¿no? Sí, exactamente. Tiene bastante carbonatación, bueno, por lo menos la burbuja... Microburbujas. Sí. Microburbujas. Aunque no se puede ver a la luz, sí se puede apreciar que... En los bordecillos se le ve la carbonatación. Exactamente. La espuma es color beige. Pues tiene apariencia de ser bastante cremosa, aunque no es mucha. Pero si tiene bastante alcohol es entendible. Sí, claro. Entre más alcohol, las cervezas son un poquito menos espumosas. Tiene buena retención a la pared del vaso. Buena adherencia a la pared del vaso. La de retención, pues yo diría que es poca, ¿no? Sí, retención es la... Pero sí se adhiere bien, lo que sugiere un cuerpo de medio completo. Así es. Pues se ve bien, ¿no? Se ve bien. Vamos a leerla. A ver qué tal. Huele raro, ¿no? O sea, de entrada te da la nota tostada, a chocolate, ¿no? Y la vainilla sí se le siente también fuerte. Sí, de hecho me recuerda a esos chocolates rellenos de alcohol, de vino, que son rellenos incluso de algún alcohol, ¿no? Combinado con lo potente del alcohol. Huele muy dulce. Es lógico, ¿no? Es una mezcla. Pero sí huele a un dulce, a un chocolate relleno. No puedo percibir para nada el lúpulo. Ni el lúpulo ni el arroz.
O sea, bueno, quizás en los sabores sí, pero pues en arroz no. El alcohol se percibe ligeramente, muy, muy ligeramente. ¿Qué te pareció? Sí, es vainilla, chocolate. Lo que me llama la atención es que yo no siento pues la nota canela. Ha de ser como un toque nada más de canela. Quizás al gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en el olor... Sí, lo que... El olor es curioso. Quizás oliéndolo no se antoja tanto. Bueno, desde mi punto de vista. Bueno, no... a mí sí me llama un poquito la atención porque, bueno, a mí me agradan las stout y pues le tengo fe. Me gusta la espuma. Está de un color muy bonito. Es beige, ya un poquito más oscuro. Sí, sí da la impresión de ser digamos, un café, ¿no? Así es. Un café expreso. Buena adherencia. Pues está relativamente bien. Vamos a ver qué tal, ¿no? A probarla. Salud. Salud. Qué pedo. Está como ácido, ¿no? Es muy dulce. El primer, o sea, es muy dulce, pero te da algo de acidez. O sea, Sí. pero muy, no sé. De hecho, las recetas normalmente de Milk Stout también llevan avena, ¿no? Que les aporta algo de acidez. Voy a ser sincero, no me fue tan agradable al gusto. Quizás vamos a dejarla. Aunque sí tiene sabor a horchata, ¿eh? Un poco al arroz, retrogusto, pues sí, del retrogusto. sí, pero tiene un sabor raro. Ya le sentí la canela. Sí sabe a canela. Sabe incluso como a la Border Psycho, la Brutal Imperial, que tiene una nota de anís, sin albur. Tiene una nota de anís atrás. Entonces, pero no sé, no me termina de convencer. Esperaba otra cosa. Como a menta. O sea, no mamenta precisamente, pero sí se siente una sensación. Es la sensación que te deja como si hubieras tomado una menta en el retrogusto. Exacto. Tiene un poquito de astringencia. Mucho, diría yo, ¿no? Bueno, para mí sí. Y definitivamente la tienes que acompañar con algo porque ahorita la estamos compartiendo, pero si te tomas una tú completa, como que sí te va a dar en el... No sé si me gusta o no. Es que está rara, está rara, pero, o sea, no está fea porque al final de cuentas es una cerveza, ¿no? Pero sí esperaba otra cosa. Yo también esperaba otra cosa, esperaba una cerveza más cremosa, un poquito más equilibrada en la cuestión entre dulce y cuerpo, porque siento que el cuerpo es de ligero a medio. No es medio, sí, porque no está pesado. No tiene un gusto alcohólico, no es una cerveza que de tomarla sientas ese calorcito que tienen otras Imperial Stout, como por ejemplo, pues no sé, una Old Rasputin, cuando la tomas rápido el cuerpo se calienta, ¿no? Del sabor. Tiene una reminiscencia a la de Border Psycho, la Brutal Imperial Stout, digamos en esa complejidad que tiene en el retrogusto. Voy a darle otro sorbo, ¿no? A ver qué. Igual creo que hay que esperar a que se temple un poquito más, a ver qué tal. ¿Con qué la acompañarías? Híjole, creo que con unas... Voy a sonar un poco raro, a ver si no comentan que estoy un poco loco, pero yo creo que con unas enchiladas. Con unas enchiladas con su quesito. Bueno, enchiladas de mole, sí. Enchiladas enmoladas, es lo mismo. Enchiladas bueno, para nosotros, en otros lugares no. En otros lugares sería... Enchiladas de mole, para no irnos a tan... Sí, porque equilibraría la parte ácida de la cerveza con con lo pesado del mole. ¿Con qué otra cosa sería bueno? O sea, algo dulce ya no. No, creo que... No, algo dulce ya no, pero... Estaría bien también como un postre, ¿no? Después de comer,
pues ya algo así para que baje la comida Exacto. ligera, un Para digestivo. o utilizarla como un digestivo estaría genial. Sí. Sí está buena. Ya Sí. ves que Sí, va. he probado peores, definitivamente. Exacto. Creo que no es la mejor cerveza de Welchenbier, definitivamente. La neta. Creo que no es la mejor, pero está más o menos. En conclusiones, Conclusiones. ¿te gustó la cerveza? Sí me sorprendió más que nada. Es una cerveza diferente, vaya. Y yo la verdad, las estados me gustan, pero sí le tengo cierto respeto porque al final sí me pega en la acidez pues, de la cerveza. Y sí le tengo cierto respeto a las stout y más a las Imperial. Y así que cuando estoy en una noche de chelas, tomo una stout, una Imperial y de ahí le bajo, no sé, una de trigo o alguna IPA para balancear esa parte. O combinarla con un alimento. Pero realmente sí está agradable, te sorprende porque esperas otra cosa. No sé qué comentarios tengas al respecto. Pues tú ahorita estás diciendo algo muy importante, ¿no? Que es en una noche de cervezas te tomas una de estas y creo que es importante recalcar que bueno, la lactosa es un azúcar que el cuerpo humano por naturaleza, bueno, más bien los mamíferos deberían dejar de asimilar a cierta edad, ¿no? Después de que pasa la niñez, la mayoría de los seres humanos ya no toleramos de la misma manera la lactosa porque pues es para cuando somos bebés. Entonces creo que más de una de estas cervezas con lactosa no son recomendables. Por experiencia se las decimos. Y bueno, a los que no les gusten los sabores dulces definitivamente no les va a gustar esa cerveza. Pero tiene su encanto. Si ustedes la encuentran... Para experiencia está Sí, buena. muy bien. Sí, porque... Y para los fanáticos del sabor dulce, ¿no? Tiene... creo que muchos se van a preguntar, bueno, ¿sabe a horchata? Exacto, y para hacer una Imperial, estamos olvidando ese punto, para hacer una Imperial no te pega tan, o sea, no te... Bueno, parece. Tiene 9 grados de alcohol, entonces creo Pero que... en el sabor, yo hablo en el sabor y en el cuerpo, ahí sí como que deja un poquito que desear porque sí esperaba un poquito más potente en la parte del cuerpo y en la parte del sabor. Exactamente, respecto a si sabe a horchata, no es No. que sea una cerveza súper como una horchata, ¿no? Tiene esa reminiscencia dulce, hay que tener en cuenta que hacen esa cerveza tomando muy en cuenta la cultura mexicana, obviamente la horchata es una bebida mexicana. El castor tiene un sombrero, tenemos aquí a un cholo, perdón. Y pues bueno, la horchata está con los 3 colores, ¿no? exactamente, es una reminiscencia a Sí. que los mexicanos, o por lo menos aquí en Tienen nuestro país, influencia. De hecho, San Diego pues tiene mucha influencia mexicana, chicana, ¿no? y saben que nos gusta lo dulce, ¿no? México es un país altamente consumidor de lo dulce, nos encanta, el horchata es sumamente dulce. Entonces, creo que a los que les gusten esos sabores, sí les puede gustar. O sea, quisiera, ya tocando ese tema, a llegar al punto de la esencia de la horchata, que es demasiadamente dulce, pues sí lo lograron, ¿no? Lograron la parte de utilizar arroz, para hacernos referencia a lo que es la horchata, y lo dulce. Y pues ya le viene el toque de lo que es el lúpulo y lo que es una cerveza, ¿no? Muy bien. ¿Tú recomendarías esta cerveza? Como experiencia, sí, para que la pruebes. Sí, yo también. Pero ya una segunda vez ya no. Ya. Tiene un precio aproximado de entre 130 y 150 pesos. Creo que... Directo, ¿no? O sea, pues más o menos es lo que está en el mercado. Creo que si no han probado muchas stouts, No es podrían irse por otras, ¿no? Si no han probado Brutal Imperial Stout de Border Psycho, va primero esa que esa. claro. Y bueno, en calificaciones, ¿tú cuánto le darías? Es un 7. Un 7. Pues yo un 7.5, ¿no? Creo que estamos por ahí más o menos. Sí, lograron ciertos puntos, lo que ellos buscaban, pero no. Sí, está más o menos, está como experiencia. Pero bueno, eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Denle likes a los videos y compártanlos con todos sus amigos.
Y no se pierdan los próximos que vamos a estar subiendo ya más frecuentemente. Esperemos que semanal. Así que suscríbanse y compartan. Y salud otra vez. Vamos a acabarnos esto. Salud. Dejen sus comentarios.